Bueno, el objetivo de este video es que tanto yo como mis compañeros podamos realizar un mes de administración de vía oral correctamente para cuando venga acá no nos cuelguen y así salir satisfactoriamente. Y entonces vamos a comenzar a hacer el video porque siempre vamos a recordar más lo que vemos que lo que leemos en un papel lleno de letras ahí. Así que vamos a empezar, ¿ok? Disculpen que lo haga en español, pero me es mucho más fácil. Lo primero es limpiar el carro, ¿ok? Entonces, una cosa que tienes que tener en mente es tener los signos vitales tomados del paciente antes de la administración del medicamento. Ok, tienes los signos vitales apuntados en una hoja, los tienes acá, para cuando lo puedas entrar en el sistema, ¿ok? Antes que nada, verificar primero que el paciente esté en el cuarto, así que vamos a tocar y pedir permiso y entramos, ¿ok? Excuse me. Usamos hand sanitizer al entrar. Señor Juan Carlos, yo soy el enfermero Juan Carlos Hernández, que vengo a voy a ser su enfermero durante todo el shift. Él es el visitante de ACA. Buenos días. Que viene para visitarnos y chequear si nosotros realizamos todos los procederes adecuadamente para seguridad de nuestros pacientes, ¿ok? ¿Estás tú de acuerdo con que él esté aquí en este momento? Sí, no hay problema. Puede quedarse. Ok, gracias. ¿Su nombre es Juan Carlos, su apellido? Hernández. Muy raro. ¿Fecha de nacimiento? Febrero 13, 1971. Déjeme ver su brazalete. Okay, Juan Carlos Hernández. En este momento, aprovechar para poner al paciente cómodo en una posición adecuada para recibir el medicamento. Recuerden que tiene que ser 45 grados a la cabeza para la administración oral. Aprovechamos y ponemos nuestra mesita acá, frente al baño. Si está sucia, aproveche y la abra. Límpiala. Si está sucia, si está limpia, bueno, no hay necesidad, la deja así mismo. Y te lavas las manos. Acuérdense que siempre lavado las manos es más de 20 segundos, ¿ok? Estamos listos para darle los medicamentos. Abrimos el sistema nuevamente, ya lo habíamos minimizado porque no puede dejarlo abierto. Y por supuesto abrimos el carro, que también tienen que recordar que siempre que lo dejen deben estar cerrados, sin nada encima, ¿ok? Abrimos el carro y vamos a chequear los medicamentos que tiene el paciente. Ok. Recuerden que los medicamentos tienen que ver la fecha de vencimiento del medicamento para ver si no está vencido. Tienen que verificar el nombre del paciente con el del bingo del primer medicamento. Debe ser unas 3 veces, verificar el medicamento, los miligramos y las veces que son administrados, siempre teniendo en cuenta los rights de los medicamentos, que si es el correcto paciente, que es el correcto medicamento, la correcta dosis, la vía de administración correcta, ¿ok? Tener en cuenta todo eso para administrar. Entonces, verificamos que sea el paciente 3 veces, ¿ok? Verificamos el medicamento, que sea el mismo que aparece, los mismos miligramos, la misma presentación, 3 veces. Demostramos la fecha de vencimiento de la visita, ¿ok? Y entonces procedemos a colocar el medicamento. Ok, vamos a una bandeja, tomamos nuestro vasito y no puede tocar los bordes del vaso la tableta, ni puede caerse, no puedes tocar con la mano la pastilla, ¿ok? Terminaste con el medicamento. Colocas preparado en el sistema, ya está preparado, y vas a pasar al próximo medicamento. Ok,
Así podemos continuar con todos los medicamentos que tiene el paciente haciendo el mismo proceso. Ahora, si el paciente los toma medicamentos completos, whole, los puedes preparar en un solo vaso. Si el paciente lo tiene crochado, debes colocar cada medicamento en un vaso diferente, en un cup diferente, crochado, porque le vas a dar los medicamentos por separado. ¿Okay? Vamos a pensar de que el paciente se toma el medicamento whole. Aquí lo tenemos. ¿Okay? Terminamos de darlo así. El paciente toma medicamentos over the counter. Recuerden, no pueden tocar la tableta tampoco. Deben colocar la pastilla dentro de y ¿okay? Si en algún momento durante la colocación de los medicamentos, algún medicamento se cae sobre la mesa, póngase los guantes, sin miedo, no tenga miedo, no se altere el medicamento. Y lo va a colocar dentro del frasco Boster que tiene cada uno en el carro. Ok, eso bien sirve para medicamentos que se te pueden caer o medicamentos que tú pongas, por ejemplo, algún líquido que sea cierta cantidad, cantidad de mililitros. Si te pasas, debes extraer lo que te pasaste y eso que te pasaste también debes colocarlo en ese frasco. Recuerden, no debe echar ningún medicamento ni en la basura, ni en el child container, ni en el toilet, es solamente en ese frasco. Si también no le aparece algún medicamento en el carro y el paciente lo tiene ordenado en ese momento, no se asuste tampoco, que termine con todos el resto de los medicamentos, no lo prepare, no lo debe preparado. Lo administra el paciente y una vez que termine con todo eso, va y se lo informa al supervisor, buscas en el kit en el bedroom a ver para qué medicamento se encuentra ahí en el kit, y llama a la farmacia, informa sobre la necesidad del envío de los medicamentos y se le informa al médico también. ¿Okay? Estamos listos una vez que preparamos todos los medicamentos, iniciamos el sistema nuevamente, cerramos el carro. Si tenemos el crochet de medicamentos, si lo tenemos encima, debes bajarlo también, la mesa limpia y cerrar el carro. ¿Okay? Un pasito más. Y entramos, tocamos de nuevo y pedimos permiso para excuse me, permiso. Colocamos los medicamentos en la mesita y ponemos la mesa de frente a nosotros acá en el baño, porque debe estar siempre a la vista del enfermero, y vamos a lavarnos la mano nuevamente por 20 segundos. Tomamos la mesa y la ponemos acá al lado del paciente. Botamos las dos hojas y con esta agarramos la cocina y cerramos con la privacidad del paciente. Explícale al paciente qué medicamentos le va a dar y para qué sirven. Primero puedo ofrecerle un sorbo de agua. Entonces le ofrece la pastilla y que tome el agua. Ok. Entonces le vas a preguntar que cómo se siente, ¿ok? Si se siente algo, le dices que te abra la boca para verificar que se haya tomado los medicamentos.
Si se siente algo, usted me puede llamar. Aquí le voy a poner el call live. Ok, se siente algo ahora, todo está bien. Señor Juan Carlos, recuerde, cuando esté la visita acá, usted no se siente nada, no le duele nada, no me pida nada, ¿ok? Usted aguante, cuando la visita se vaya, yo vengo y usted me dice si le duele algo, que yo se lo doy, ¿ok? Por favor, se lo pido. Bien, bien, bien. Me siento nada. Ok, todo perfecto. Eso es todo. Muchas gracias por todo. Que tenga un bello día. Debemos botar todo dentro del room del paciente. No podemos sacar nada, ¿ok? Botar los vasos, botar la bandeja. ¿Ok? Acomodas al paciente si lo necesita. Y listo. Ok, nuevamente, lávese las manos. Una vez en el carro, abrimos el sistema nuevamente, le damos all given, y completo. Y aleluya, se acabó. Wow.